Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Requisitos para el servicio a Dios. Cuando el Señor nos llama, primero nos llama para salvación. Y tenemos que trabajar y luchar por conservar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Mientras estamos en esta tierra, estamos expuestos a las tentaciones, a los problemas y a las dificultades que puedan de pronto desanimar, apartar o quitar el entusiasmo por servir a Dios, pero ahí está nuestra lucha y nuestra batalla en oración y perseverando en la gracia de Dios y reprendiendo toda obra de las tinieblas y luchando para permanecer firmes y fieles al Señor, para que cuando suene la trompeta, usted y yo podamos ser levantados a la patria celestial. O si se llega la hora de nuestra partida, hermano, tengamos asegurado la entrada al reino de los cielos. Así que tenemos que luchar cada día por nuestra salvación. Pero también Dios nos llama para que le podamos servir a Él. Él nos ha dado el privilegio de que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Recordemos que la iglesia está representada con un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros, miembros del cuerpo, cada uno en particular, cumpliendo una función diferente. Lo importante es que podamos estar como miembros del cuerpo de Cristo funcionando, podamos estar activos. No podamos estar solamente, hermanos, como espectadores, como los que están mirando nada más, sino que cada uno de nosotros seamos protagonistas en este trabajo, en este servicio de la obra de Dios. Como lo dice el libro de Job: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres la miran de lejos. ¿Verdad? Los que no tienen la carga, los que no tienen la visión, los que no han sido, hermano, que no tienen esa disposición en su corazón, solo ven el avance de la obra de lejos, pero no se involucran. Podemos comenzar a involucrarnos orando por la obra de Dios. Podemos seguir involucrándonos, hermano, acercándonos para ver en qué podemos ser útiles, en qué podemos ayudar. No nos enfoquemos que tal vez solo hay una área o solo una forma de servicio a Dios, porque la obra, acuérdense que es un cuerpo, un organismo vivo y miembros diferentes en particular, cada uno funcionando en el área que Dios le ha permitido. Y de ahí comienza entonces su crecimiento, su desarrollo, y en la medida que la obra de Dios va creciendo, va requiriendo, ¿verdad?, de que nosotros, va requiriendo de muchos más que vayan involucrándose en este servicio de la obra del Señor. Así que, amados hermanos, cada uno de nosotros debe orar a Dios y pedirle al Señor que pueda involucrarse en algo, en que se sienta útil para servir en la obra de Dios. Bien, en este capítulo 6 vemos la elección de los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva.
Y sabe, hermano, esto es porque precisamente la iglesia comenzó a crecer. Y en la medida que la iglesia comienza a crecer, entonces se requiere, hermanos, de más manos de ayuda en el trabajo de la obra de Dios. Y para eso es que Dios llama, alabado sea el nombre del Señor, Dios llama a cada uno de manera específica para poder servir en un área en la obra de Dios. Veamos aquí, hoy estamos tratando el tema requisitos. Dice que en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, dice. Mire, cuando hay un trabajo y crece y las cosas, hay necesidad, aparte de que hay necesidad, a veces no hay la comprensión, y entonces es que viene la murmuración, y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque a veces hay ciertas deficiencias y eso no cabe duda que va a haber siempre, porque no somos perfectos. Y en la medida que se va pudiendo, se va mejorando y se va perfeccionando todo. Pero en lugar de murmurar, porque sin saber por qué hay esa deficiencia, hermano, es mejor acercarse a preguntar en qué puedo ayudar para que esto pueda funcionar mejor. Pero ya ven, los griegos, en lugar de pedir ayuda, comenzaron a murmurar. Entonces los 12 apóstoles convocaron a los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces hay que buscar a hermanos de entre vosotros, y aquí vienen los requisitos, de buen testimonio, oiga, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo iban a hacer ellos, hermano? El diaconado, como se conoce, los servidores, los que iban a ayudar ahí a servir a las mesas, etcétera. Pero aún para eso, hermano, se tuvo que buscar gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, el testimonio vale oro, hermano. Amén. El testimonio se puede echar a perder, mire, en un instante, por una locura, por alguna falla, por alguna cosa, por no pensar, se echa a perder el testimonio. Y a veces vemos en la palabra y hemos escuchado el consejo, pero no queremos prestar atención. Por eso le digo, el testimonio vale oro. Para poder mantener un testimonio alto, hermano, eso cuesta. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo: mire, dicen que yo llego tarde siempre, pero yo me quiero quitar esa mala fama. ¿Qué tengo que hacer para quitarme esa mala fama? Bueno, le digo, si ha llegado unos 10 años tarde, con unos 20 años llegando bien temprano, se va a levantar ese testimonio. Gloria a Dios. No se puede de otra forma. Solo falló 10 años y con un día que cumplió, no es que ya se levantó el testimonio. No, eso tiene que, hermano, por eso le digo, el testimonio vale oro. Y le estoy poniendo un ejemplo así sencillo, ¿verdad? No es de un pecado, de alguna cosa grave, no, una cosa sencilla. La gente lo ve y dice: a este hermano es puntual, a este hermano es responsable, a este hermano es diligente, este hermano hace más de lo que se le pide, en el buen sentido de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, si se preguntara, la gente ya da testimonio. Acuérdense que de Timoteo dice la palabra que daban buen testimonio de él
Cuando Pablo llegó a su ciudad y lo conoció, la gente daba buen testimonio de él. Por eso Pablo lo tomó en cuenta, ¿verdad? Lo instruyó en la palabra, o le impuso las manos, oró por él para que recibiera el Espíritu Santo. Fue su colaborador. Y mire cómo fue creciendo este muchacho. Llegó a ser pastor, llegó a ser presbítero, tuvo un cargo muy importante en la obra de Dios. Pero todo comenzó con un buen testimonio. Amén. Así que, ¿dónde comienza entonces el crecimiento? El que se abran las puertas, el que Dios lo levante, el que Dios haga algo grande con su vida, comienza con un buen testimonio. Ahí comienza todo. No puede, tal vez no sea perfecto, pero lucha por ser lo mejor posible. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar, el testimonio vale oro. Y el testimonio hay que cuidarlo. El testimonio no se puede echar a perder. Le digo, eso en un momentito se echa a perder, pero mantenerlo, hermano, eso es complicado. Y para eso hay que orarle al Señor, y hay que ser diligente, hay que ser responsable, hay que ser puntual. Hermano, por ejemplo, una persona viste correctamente, así bien vestido como buen cristiano, toda una vida, y se le ocurre un día salir en minifalda, en licra. Todos esos 20 años que estuvo en la iglesia, que se consideraba una persona bien vestida, como dice la palabra, con decoro, pudor y modestia. Y ya, echando a perder el testimonio en un ratito. Y peor si se toma la foto y todavía lo sube al Face, para que no solo sepan los de la ciudad, sino de los del todo el país, los de allá de Europa, de Asia, de África, porque los chinos, aunque solo hablan mandarín, pero como para mirarnos se necesita el español, ¿verdad? Le pongo ese ejemplo. Pueden ser otras cosas, ¿verdad? Graves. Peor todavía. La hermanita en la iglesia que ni amén dice, pero allá en la casa gritando, y toda la cuadra oye que suenan las ollas. Y hermano, ¿cómo queda ese testimonio? Después lo miran que sale con una Biblia y grandota, ¿verdad? Y sale con la bibliona para la iglesia. ¿Cómo queda ese testimonio? Peleándose en la casa o en el vecindario, desmochándose por allá con otro hermano. Cuidado, hay que cuidar el testimonio para la gloria de Dios. El testimonio vale oro. Entonces me tengo que cuidar. Dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y usted, que es conocedor de la palabra y ya tiene años en la iglesia, usted ya sabe lo que es cuidar el testimonio. Entonces, tiene que cuidar el testimonio para la gloria de Dios. Ahí comienza todo, porque si hay un buen testimonio, hermano, así ore, así dance, así grite, así hágalo, pero si no hay buen testimonio, no se puede. Tiene que empezar por un buen testimonio. Gloria a Dios. El segundo es lleno del Espíritu Santo. Puede ser frutos, o el fruto del Espíritu, ¿verdad? Primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la Biblia dice: contra tales cosas no hay ley. Empecemos por ahí. Y luego, el bautismo en el Espíritu Santo, que es adicional, es después de la salvación, que es un regalo de Dios, que lo debe buscar, que si ora a Dios es gratuito, es a los que obedecen, es para los que tienen fe, es para los que quieren servir a Dios, es para los que tienen buenas motivaciones, es para los que buscan a Dios de corazón. Ora a Dios y se lo pide, hermano. Dice la palabra: si los hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos,
que si le piden pan no le van a dar una piedra, si le pide pescado no le va a dar una serpiente o escorpión, sino que le va a dar pescado. Dice, si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios. Así que Él pone como ejemplo a los padres terrenales, que cuando su hijo le pide algo, busca la manera de dárselo. Y si los padres dicen siendo malos, cuánto más Dios, que es buen Padre, no dará el Espíritu Santo a aquel que está allá en el ayuno, en la vigilia, en el culto de oración, diciéndole, Señor, yo te quiero servir, pero yo te quiero servir con ese fuego, con ese poder de tu Espíritu Santo, y yo te pido que me llenes, Señor, que me bautices, Padre, por favor, te lo suplico, Padre, lléname de la potencia de lo alto, Señor. Hermano, ahí en ese culto de oración, en ese ayuno, en esa vigilia, allá en su oración personal, hermano, descenderá la presencia de Dios y será bautizado con el Espíritu Santo. Entonces se van a apagar la sed por las cosas terrenas. Va a dejar de ser materialista, ¿verdad? Va a ser menos materialista y va a ser ahora más espiritual. Y va a anhelar más las cosas de Dios, más que las vanidades, más que los placeres terrenales, más que cualquier cuestión humana o terrena que lo entretenga, que lo tenga ahí, hermano, ocupado. Más que ser materialista, va a anhelar a ser espiritual, ¿verdad? Ahí es donde se acaban todas aquellas cosas que traía del mundo y se van quedando atrás, y usted va consagrando más su vida a Dios. Lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces una persona nueva, ahora en lugar del chisme, ahora le va a gustar la oración. En lugar de andar por allá perdiendo el tiempo, hermano, va a asistir a la casa de Dios. En lugar de estar peleando con otros, va a consagrar su vida a Dios. En lugar de vivir todo enojado, amargado, con raíces de amargura, ahora va a andar con gozo, con la paz de Dios, con la presencia de Dios, con la bendición de Dios. En lugar de andar, hermano, así afligido, angustiado, abatido, o allá en el pozo de la desesperación, va a entender la palabra que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y ahora se va a sentir libre. Alabado sea el Señor. Se va a sentir con la paz de Dios, con esa seguridad que solamente Dios da. Y entonces ahora va a anhelar estar en la casa de Dios. Va a anhelar orar, participar del servicio, del trabajo en la obra de Dios. Va a ser su deleite. Ya no va a ser una carga, ni solamente un deber, sino que va a ser su deleite estar involucrado en las cosas del Señor. Y sabe, va a hacer las cosas con una gracia especial, con una unción especial, con el fuego divino. Ya no va a ser un metal que resuena, un címbalo que retiñe, algo que solamente hace bulla. No, ahora va a ser algo con unción, con fuego, con vida. Alabado sea Dios. Acuérdese que cuando David tocaba, no era que solamente tocaba lindísimo. Ay, qué lindo, hoy sí tocó David, qué lindo. No, se lo trajeron al palacio. Pero nosotros conocemos a un jovencito que toca bien el arpa, pero con una unción, y lo trajeron al palacio. Saúl, que ya estaba en desobediencia por su obstinación y había caído en rebelión, ¿verdad? Y estaba en contra de Dios, le tocaron, y estaba endemoniado literalmente. En el palacio ya no había paz. Imagínense tener en la casa o tener en el palacio a un endemoniado. Eso es cosa seria. Por allá en Gadara
La gente ya ni se asomaba a los cementerios. Moría alguien y parecía que había COVID. Solo los familiares lo fueron a dejar enterrado y salían huyendo. ¿Sabe por qué? No porque había COVID, sino porque había un endemoniado gadareno que dice que andaba desnudo, desbarataba las cosas, ni con 16 hombres lo podían agarrar, hermano, dormía en los sepulcros, y eso era una cosa terrible. Cuando llegó Cristo fue que cambió todo. Así que imagínense cómo estaba el palacio. Tiraban las cosas, habían gritos, eso era una cosa terrible. Había un endemoniado ahí, era el mismo rey Saúl. Pero cuando David vino, tocó con la unción del Espíritu Santo y se aplacó la bestia, ¿verdad? El demonio tuvo que salir huyendo y dejó en paz ahí al rey Saúl. David era el que tocaba bien, con las notas y con la unción. Así vamos a cantar bien con la unción, vamos a predicar bien con la unción, vamos a tocar la música bien con la unción, vamos a hacer lo que tengamos que hacer en la obra de Dios bien y con la unción. Y por eso es que tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. De hecho, cuando el Señor envió a sus discípulos, cuando Él se fue, dijo: bueno, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue. Ellos se quedaron en el aposento alto en ayuno y oración, y cuando llegó el día de Pentecostés descendió como ese viento recio que soplaba y llenaba toda la casa, y las lenguas de fuego se asentaban sobre la cabeza de cada uno, y la Biblia dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué bendición, ¿verdad? Y por la persecución salieron por todas partes, ciudades, pueblos, predicando la palabra, y con ellos iba la unción, el poder de Dios. Y cuando llegaban allá, no era como llegar a cualquier maestro religioso, como cualquier filósofo hablando una nueva idea por ahí, una nueva filosofía. No, llegaban, como dijo Pablo: cuando vine a ustedes, no vine con palabras vanas, ni con huecas sutilezas, sino vine con poder del Espíritu de Dios, para que su fe no esté fundada en los hombres, sino en Dios. Porque este mensaje no es nuestro, este mensaje es del cielo, este mensaje es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si fuera de la tierra seríamos filósofos, grandes maestros, eruditos solamente, pero no. Es un mensaje del cielo. Así que aparte de la sabiduría, tiene que venir la gracia y el poder de Dios, porque quien va a convencer no va a ser el pastor ni el hermano. El que va a hacer la obra en cada vida va a ser el Espíritu de Dios. Que usted le puede hablar así fuerte, o le puede hablar suavecito, o le puede hablar en conversación, pero el que está haciendo la obra es el Espíritu de Dios. Y se va a convertir esa vida. Sabe que uno de estos días, ya hace algunos días, nos invitaron para ir a orar por una persona que estaba con cáncer terminal, pero que no era cristiano, era de la religión tradicional. Y habían intentado ir varios, no los voy a juzgar tampoco, pero él no había querido recibir a nadie. Pero él dijo: bueno, si va a venir el pastor, el vecino, que venga a orar por mí. Y llegamos, y toda la familia admirada, porque nunca había recibido a un pastor, y escuchó la palabra de Dios. Y fuimos claros: mire, para Dios no hay nada imposible. Si Dios lo quiere sanar, lo puede sanar. Nosotros no lo podemos sanar, no somos médicos ni tenemos ningún poder sobrenatural, solo Dios lo puede hacer. Y hemos orado y Dios ha sanado, eso está claro. Pero si Dios lo quiere sanar, Dios lo va a sanar. Pero hay algo también más importante todavía que la salud: es la salvación de su alma. Y usted tiene que estar preparado
para el encuentro con su Dios. Y después de haberle compartido la palabra, ahí hay unas hermanas de testigo, él dijo, sí, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Lo dirigimos en la oración, oramos por él y no cabe duda que lo vamos a ir a ver a la patria celestial. ¿Por qué razón? Porque decidió entregarle su vida al Señor. ¿Pero quién hace la obra? ¿El pastor? ¿Las hermanas? No, hermanos, es Dios. Si va sin orar, sin llenarse de Dios, puede irle a hablar hasta maltratar, y eso es lo que muchos hacen, hasta insultar y amenazar, y le ponen el infierno de frente, etcétera, y no logran nada. Pero si usted ha orado, usted está lleno de la palabra, está lleno de la presencia de Dios, usted va a hablar, va a compartir el mensaje y las almas se van a convertir. Por eso hay que orar por esa unción, hermano. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar, porque esa unción, ese fuego hará que sea una bendición lo que hagamos, hermano. Donde estemos, las cadenas se van a romper, se van a desbaratar las obras de las tinieblas, va a haber libertad, va a haber bendición, va a haber presencia y poder de Dios, porque Dios va con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, cuando usted cante, cuando usted toque música, cuando usted predique, cuando usted haga algo, hermano, va a estar la gracia de Dios en su vida. Y la gente va a sentir esa bendición de Dios. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Requisitos para servir a Dios, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.